Bienvenidos a cada uno de ustedes jóvenes que nos acompañan cada semana y que están con nosotros repasando lo que es nuestra escuela sabática joven. Ya estamos en la lección número 12 para lo que es el 23 de diciembre. Se nos fue el año y ya estamos a punto de celebrar lo que es la Navidad. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad, Cape. Sí, Cape. Estamos contentos de que llega ese momento que nos juntamos con la familia, donde compartimos juntos y sobre todo donde recordamos, como siempre lo hacemos, pero de manera especial a Jesús y lo que Él hizo y hace por nosotros. Así que bueno, bienvenidos. Bienvenida, Sofía. Bien, muchas gracias, Cape. Y bienvenido, Bicho. Gracias, Cape. Bueno, tenemos lección número 12 titulada El mensaje final, pero antes quiero recordarles que están abiertas las inscripciones para los OJIM. Si te gustaría ser misionero durante un año en nuestro país, en alguna de nuestras provincias, querés dedicarles tus dones y ponerlos al servicio de Dios, te animamos a que te puedas inscribir. No olvides de pedirle información a tu director de jóvenes o a tu pastor de distrito, que él te va a poder indicar cómo seguir los pasos para que puedas participar de un año en misión. Bien, en la escuela sabática de esta semana vamos a ver un poquito acerca del mensaje de los tres ángeles. Sabemos que de los 235 países reconocidos, ¿no?, a nivel mundial, la Iglesia Adventista está presente en 218. Ese es un gran porcentaje, ¿no? Esto demuestra la seriedad con la cual la Iglesia se tomó el trabajo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y eso es lindo y eso nos hace bien. Pero, siempre hay un pero para esto, esto puede ser un poco engañoso, ya que en varios lugares donde la Iglesia Adventista está, aún hay miles de millones de personas que incluso nunca han escuchado hablar de Jesús. La misión de la Iglesia ha sido impulsada por el único mensaje que nadie más predica, que ese mensaje se resume en el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Y el mensaje de los tres ángeles, que está allí en Apocalipsis, capítulo 14, que desde ya los animamos a los que nos están escuchando que abran sus Biblias, que acá nos vamos buscando a centrar exactamente, es la última advertencia y la última invitación que Dios hace. Así que bueno, vamos a analizar un poquito el significado y qué nos quieren decir estos mensajes de estos tres ángeles. Repasando, ¿a qué hace referencia el primer ángel, Sofi? Ok, bueno, entonces si quieren buscar el versículo se encuentra en Apocalipsis 14:7 y me dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces a mí me gustaría separarlo por ahí en tres partes. Primero que todo, temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado. No, entonces, bueno, primero que todo, el temer a Dios. Sabemos que acá la palabra temer no significa tener miedo, no siempre recordar eso, sino que significa más respetar, es más, significa obedecer a Dios, ¿no? Y hoy cuando vemos, ¿no?, por ahí a nuestro alrededor, el mundo en el que vivimos hoy en día, sabemos que cada persona vive como quiere, ¿no? Cada persona vive y no le importa nada lo que los demás, y más que nada no le importa lo que Jesús pueda decir, ¿no? Entonces cada uno hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y nos hemos olvidado de Dios y de obedecer sus mandamientos, ¿no?, que son para nuestro bien. Entonces se ha perdido muchas veces el respeto, ¿no? Y lo que ocurre es que el mundo está como está, toda esta maldad, la violencia que existe, ¿no? También como la gente tiene tanta incertidumbre, tantas dudas, ¿no? La falta de amor que vemos hoy en el mundo es justamente por esto, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que vamos a tener que decidir si queremos realmente obedecer a Dios o no, ¿no? Vamos a tener que decidir temer a Dios, ¿no? Y aquel grupo de personas que quieran decidir y quiera elegir temer a Dios, obedecerlo, reverenciarlo a Él, va a ser el grupo de personas que van a ser los escogidos, ¿no? El resto del mundo, lamentablemente, es feo decirlo, pero bueno, se va a perder porque justamente no tuvo en cuenta a Dios en esto, ¿no? Qué importante, temer a Dios primero. Temer a Dios, primero que todo. Después dice, dadle gloria, ¿no? Y esta parte es muy importante también, ¿no? Justamente significa que todo lo que hagamos, por pequeño o por grande que sea para Dios, ¿no? Siempre recordando que es para Dios y no para nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos o incluso queremos aparecer, queremos estar acá, queremos estar allá y queremos que se fijen en nosotros, ¿no? Incluso muchas veces como cristianos, ¿no? Porque a veces las cosas que lo hacemos por una motivación que está mal, ¿no? O cuando hacemos algo bueno y esperamos que nos agradezcan. Exacto, ahí ya hay un gran exactamente, ejemplo. ¿no? Entonces todo lo que debemos hacer que sea para la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, y la última parte del mensaje, la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Creo que esta parte es la parte que por ahí a veces no nos gusta mucho, ¿no? Pero no, recordad que siempre, como Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. Dios es un Dios que quiere que las cosas sean correctas, ¿no? Que quiere vernos justos. Entonces, saber que, bueno, va a ocurrir un juicio, se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo, pero
a pesar de que hay un juicio, también tenemos una buena noticia de que a pesar de que Dios es nuestro juez, también es nuestro abogado. No es como un 2 en 1, ¿no? Exacto. Entonces, saber que no tenemos nada que temer porque la persona que está ahí, que está abogando por nosotros, es el que murió y que nos salvó, ¿no? Entonces no tenemos nada que temer porque por medio de la sangre de Jesús somos inocentes en este juicio. Así que eso es un poco el mensaje del primer ángel. Muy bien, muy bueno, bien desarrollado. Me quedo con esta palabra juicio. Cuando nosotros nos dicen juicio, por lo general tenemos miedo, ¿no? Sí, nos da miedo. Pero ¿quién tiene miedo del juicio? El que es culpable, ¿no? Y sabiendo que tenemos al juez y al abogado de nuestro lado, creo que tenemos que pedir por ese juicio, ¿no? Exacto. Vincenzo, segundo ángel, ¿a qué hace referencia? Bien, vamos a leer directamente el versículo, de ahí Ok. vamos sacando Bueno. las ideas, ¿está bien? Vamos al versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, bien, vamos primero con el tema de el segundo ángel, ¿no? Dice, ha caído. ¿Está bien? ¿Qué significa que ha caído? Bueno, básicamente que se está desmoronando, ¿no? Y después dice Babilonia. ¿Por qué usa Babilonia? Nosotros si estudiamos la raíz, ¿no? Babel, si nos vamos al Génesis, significa confusión. Okay. Entonces, Babilonia tiene que ver justamente con este sistema, este conjunto o sistema religioso que tiene metido en su teología ciertas ideas falsas, ¿no? Okay. ¿Y por qué dice, y la gran ciudad, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? O sea, que este sistema religioso o este sistema de culto justamente hizo beber. ¿Qué significa hizo beber a todas las naciones? Que todas las naciones, o sea, todas las personas, todos los países de este mundo, en cierta manera son partícipes de lo que es este sistema de culto que se ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que habla este segundo ángel? Lo que te está diciendo es que está cayendo, justamente Babilonia está cayendo, y ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que salir de ahí. Entonces es un llamado también a que uno salga de ese sistema de culto y de teología errada, que bueno, lo vemos después hay un gran ejemplo después en los siguientes versículos cuando habla acerca de los mandamientos. Un claro ejemplo, nosotros ya lo vimos en el tema del sábado, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo que este sistema de culto Babilonia, donde hay confusión, que cambiaron el día de reposo, ya estamos viendo que ahí ha hecho beber el vino de su fornicación a un montón de otras naciones. Entonces, bueno, es eso, básicamente. Ok, buenísimo. Quizás un poco más complejo, pero sí. le intenté resumir. Es complejo, pero uno puede decir, ¿cómo sé si yo estoy dentro, si yo estoy bebiendo de ese vino? Entonces, es animarte, ¿no?, al estudio de la Biblia. Capaz que hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, yo no sé si estoy dentro de ese sistema, ¿cómo hago para salir? Sí. Comunicate, ¿no?, con nosotros, busca una iglesia adventista en un punto más cercano y vas a poder encontrar y estudiar la palabra y lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Tercer ángel. Tercer ángel. Bueno, este último ángel advierte, lo pueden buscar también en los versículos que siguen, ¿no?, en Apocalipsis 14. Pero este tercer ángel, para hacerlo así más resumido, ¿no?, justamente advierte sobre evitar lo que conocemos como la marca de la bestia, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos esto, la marca de la bestia, Sí. nos da también nos da miedo. Son Sí. todos, sí, pero sabemos que esta marca no es lo que es literal, no es una marca que es visible, que vamos a ver acá, no sé, un tatuaje en la frente de nadie, no. Es una marca que se refiere a aquellos que no obedecen a Jesús, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, estoy del lado de Dios o estoy del lado, o puedo estar en el medio, ¿no? Como que, bueno, estoy gris, no estoy ni con Dios ni con Satanás, ¿no? Pero va a llegar un punto en que no va a haber gris, que va a ser todo blanco o negro. O sea, si no estás del lado de Dios, estás del lado de Satanás, ¿no? Y eso es algo que obviamente es fuerte decirlo, pero va a ser así al final de los tiempos, ¿no? Entonces, justamente esta marca se va a poner a aquellas personas que no deciden obedecer a Dios, ¿no? Y en contraste con esta marca también tenemos el sello de Dios, justamente, que siguen en los versículos, ¿no? Y los que tienen el sello de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan la fe de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, para tener en cuenta, saber que va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a tener que elegir entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres, ¿no? Y entonces, en ese momento de nuestra vida, es a lo que todos los días podemos ir construyendo, ¿no? Poder pedir a Jesús que nos ayude a poder estar de su bando, de su lado cuando llegue el momento. Totalmente, qué bueno. Y ya diste algunos puntapiés de qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Como la ley de Dios. Ahora, algunos dicen que no hace falta la doctrina, ¿no? Para creer realmente llegar a este punto de ser salvos, no hace falta la doctrina, solo es necesario creer en el Evangelio.
creer en Jesús y no hace falta el resto, al otro no hace falta cumplirlo. ¿Cuál es la postura que nos da el mensaje de los tres ángeles ante esto? No, y bueno, claramente el mensaje de los tres ángeles apunta directo a lo que es el pensamiento y la doctrina. Y es muy simple, o lo vemos nomás en Jesús. Jesús habla acerca de la doctrina que viene del Padre, etcétera. Entonces, algo muy simple que es para que nosotros entendamos este concepto es que si yo entiendo que el CAPE, o sea, pongámosle que yo no conozco al CAPE, Sofi me empieza a hablar del CAPE y me empieza a decir, el CAPE es re malo, se enoja muy fácil. Saca el cuero al CAPE. Sí, el tipo, vos le llegás a decir algo mal y te calza una piña. ¿Cómo me voy a acercar yo al CAPE? Y con miedo, en cierta manera. Entonces, es muy claro que en la Biblia y en cualquier relacionamiento que nosotros tenemos, que el concepto que nosotros tenemos de algo nos condiciona en cómo nosotros nos relacionamos. Entonces, por eso es muy importante que no dejemos de lado la doctrina. Lo vemos en los judíos que, pongámosle, pensaban que si uno tenía una enfermedad era un castigo de Dios. Entonces, y todas esas cosas en cierta manera van influyendo en lo que es nuestro relacionamiento con Dios. Lo mismo en casos como lo que por ahí se habla acerca del infierno, etcétera. El infierno, te vas a quemar eternamente en el infierno, o vas a estar ahí en ese limbo hasta que seas purificado, bueno, etcétera. Entonces todo eso va influyendo en el pensamiento y de las personas, y eso también influye en su salvación. Ok, qué importante que es entonces unir, ¿no?, el evangelio con las doctrinas, porque es lo que venimos hablando durante cada lección. Por ejemplo, uno dice, bueno, no hace falta obedecer un día en especial a la semana. Yo con que ame a Jesús es suficiente. No hace falta cuidar mi cuerpo. Yo con que ame a Jesús es suficiente. No hace falta que siga ningún tipo de ley. Yo con amar a Jesús es suficiente. La pregunta es, ¿suficiente? ¿Realmente es por ahí donde hay que ir? ¿O amar a Jesús te ayuda a ver otras cosas, a seguir un ejemplo, a seguir un tipo de vida, a seguir un cierto de doctrina, ¿no? Y es muy interesante esto. Ahora, Sofi, te pregunto, ¿cuál es el consejo que les podemos dar para llevar una verdad doctrinal a las personas? Cuando te toque a vos llevar una verdad doctrinal, tenés que decirles cosas. ¿Cuál es el consejo que...? Bueno, primero que todo, saber, no justamente esto, que muchas veces, ahora, más que nada en estos días, como que la gente prioriza más compartir el evangelio. Bueno, voy a compartir el mensaje de los tres ángeles, voy a compartir el amor de Dios, la segunda venida. Muchas veces dejamos de lado las doctrinas o las creencias que nosotros tenemos como iglesia, o las verdades que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces estas verdades nos da miedo compartirlas. ¿Por qué? Porque son fuertes, ¿no? Son cosas que a veces nos da miedo, bueno, ¿cómo va a reaccionar la persona cuando yo le cuente esto? Por ahí tenemos que enfrentar algún pecado que tiene esa persona, y ¿cómo puedo yo decirle esto? No, porque por ahí es algo que también a la otra persona le va a doler, ¿no? Pero justamente Jesús, lo que hacía, él nunca separó el evangelio de la doctrina, de las verdades de la Biblia. Es más, cuando él vino a la tierra, nos ayudó a entender mejor las doctrinas, ¿no? La forma en que él las compartía a la gente. Entonces, pero ¿cómo lo hacía él? Siempre lo hacía con amor, lo hacía con tacto, lo hacía compartiéndolo de una forma bondadosa, ¿no? Nunca criticaba, sino que enseñaba, ¿no? Entonces, bueno, van a haber momentos en que vamos a tener que compartir cosas difíciles con la gente, vamos a tener que mostrarles toda la verdad de la Biblia, y bueno, siempre recordar, primero que todo, pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, pero siempre recordar que también es importante, porque es importante para la salvación de la persona, ¿no? Es también por su propio bien compartir todas estas cosas que Dios quiere que compartamos. Así es. Bueno, chicos, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo volando, pero le agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este repaso, y agradecerte a vos que estás del otro lado, que también siempre estás con nosotros, y desde ya desearte una feliz Navidad, que puedas disfrutar allí también con tu familia. Nos vemos la próxima semana.